Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a esta videocápsula. En esta ocasión abordaremos el importante periodo de la independencia de México. Conoceremos en resumen los acontecimientos más sobresalientes de esta época, mencionando algunos participantes de este gran movimiento, así como también las diferentes categorías que nos permitirán analizar más a fondo el tema. Mencionaremos más adelante a las mujeres que apoyaron en todo momento este movimiento y que ahora son casi olvidadas por completo. Finalmente, reservamos un espacio para reflexionar sobre la crítica a la investigación tradicional de la historia de México. Para empezar, como el proceso histórico, tenemos el inicio del movimiento de los insurgentes. Se dice que en la casa de los corregidores Miguel Domínguez y José Ortiz de Domínguez se realizaban reuniones disfrazadas de tertulias literarias con el objetivo de organizarse y planear cómo enfrentar la crisis del país luchando por la libertad. A estas reuniones asistían Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo y el cura Miguel Hidalgo y Costilla, así como también comerciantes, militares y abogados, entre otros. Como tiempo histórico, derivado de una causa tan importante como lo fue la búsqueda de un país libre y soberano, que trajo como consecuencia muchas batallas llenas de derrota, sangre, dolor, sufrimiento, escasez e injusticia, en donde se reconoce la gran labor de las mujeres que participaron y fueron parte fundamental de este gran movimiento. Luego de estas grandes pérdidas tan memorables, se logró la independencia de México. Y hablando de batallas, como espacio histórico tenemos la batalla que se perpetuó en la Alhóndiga de Granaditas, cuando los insurgentes iban en búsqueda del intendente Riaño para que él se rindiera. Él y su gente se refugiaron en la Alhóndiga de Granaditas. Hidalgo ordenó el ataque e invadieron la Alhóndiga. Este enfrentamiento dejó muchos muertos y retardó el triunfo de los insurgentes. Como sujeto social, cabe mencionar que fueron los insurgentes quienes lucharon por la independencia de México, iniciando con este gran movimiento. Ellos sabían que atravesaban un gran periodo de crisis económica e inestabilidad política, y así, armados de valentía y fe, fueron ellos quienes se dieron a la tarea de luchar por un mejor país. Para finalizar, como sujeto político tenemos la alianza de Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero en 1820. Así, el 24 de febrero de 1821 surgió el Plan de Iguala y el 27 de septiembre del mismo año, la independencia de México era irreversible. Juan de O'Donoghue se entrevistó con Iturbide y Guerrero firmando los tratados de Córdoba, en donde se establecía la independencia de México. Ahora veremos los acontecimientos económicos, políticos y sociales más importantes del periodo de independencia. Como acontecimiento económico tenemos la independencia de Texas, que trajo consigo un periodo de mayor inestabilidad económica del siglo. En 1845, Estados Unidos, con su afán y propósito de expandir su territorio, ofreció a un grupo de protestantes y esclavistas que se habían apoderado del territorio de Texas que se unieran a ellos y aceptaron. Fue entonces que México, al ser un país con pocos habitantes y escasos recursos materiales, no pudo luchar contra un país tan influyente y perdió el territorio de Texas. Otro acontecimiento que destacó durante este periodo fue la venta de la mesilla en manos del general Santa Anna. A causa de la falta de recursos económicos, recibió 10 millones de dólares que los utilizó para mantenerse en la presidencia, pero trajo como consecuencia su desprestigio, ya que el pueblo se sintió traicionado y dejó el poder. Como acontecimientos políticos, tenemos la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1824, que estableció una república representativa, federal y popular, dividida con un gobierno dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, conformado por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal.
al igual que la Constitución Federal de 1857, que establecía los derechos del hombre, pero los conservadores se oponían a esto, llevando nuevamente a la lucha armada y trayendo como consecuencia que el país se dividiera con dos presidentes, por el lado conservador, el general Félix María Zuluaga, y por los liberales, Benito Juárez. Así, en 1859 se promulgaron las leyes de reforma que establecían la separación de la Iglesia y el Estado. Finalizamos con los acontecimientos sociales. Uno de los más importantes fue el llamado del cura Miguel Hidalgo. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 tocó las campanas de la iglesia llamando al pueblo, exhortándolos a unirse en la lucha contra el mal gobierno. Y así, armados de valentía y fe, se unieron con un objetivo en común: luchar por la independencia de México. Otro acontecimiento social que destacó fue la batalla de Puente de Calderón el 17 de enero de 1811. Después de que los insurgentes atacaron la Lóndiga de Granaditas, fueron perseguidos por las tropas a mando de Félix María Calleja, iniciando la batalla en Puente de Calderón, en donde 5,000 realistas preparados derrotaron a 90,000 insurgentes sin experiencia. Fue una terrible tragedia. Ahora hablaremos de las mujeres que considero destacaron en la lucha por la independencia, empezando por Josefa Ortiz de Domínguez, quien al ser descubierta que apoyaba a los insurgentes fue encerrada por su esposo en su recámara bajo llave, pero el 14 de septiembre de 1810 se dio cuenta de que los jefes insurgentes habían sido traicionados y descubiertos. Entonces llamó a su mensajero Ignacio Pérez para que fuera de inmediato a dar aviso a Allende y al cura Hidalgo en Morelos, en Dolores, perdón. De no haber sido por este aviso que dio Josefa Ortiz de Domínguez, la historia de México habría sido diferente. También encontramos el relato de Altagracia Mercado, conocida como la heroína de Huichapan. Ella, con su dinero, armó un pequeño ejército y luchó con ellos enfrentando a los realistas. Antes de ser capturada, notó que ella se encontraba sola en la batalla, estaba de pie, sola, y su ejército había sido derrotado. Pero lejos de rendirse, ella continuó luchando, provocando la admiración de sus enemigos, lo que provocó que la dejaran en libertad. Fue un acto verdaderamente valiente. Finalmente, mencionaré a Leona Vicario Fernández, quien apoyaba a los insurgentes con medicamentos para los enfermos. Al ser descubierta, fue encarcelada, más, mostrando en su juicio lealtad y valentía, al no descubrir o traicionar a los jefes insurgentes. Tiempo más tarde huyó. Ella escapó y se unió al ejército de Morelos en Oaxaca, apoyando la administración, planeando estrategias y curando a los enfermos. Así como ellas, existieron miles de mujeres que se sumaron a este gran movimiento de la independencia de México, luchando por un país libre y soberano. Puedo mencionar a Mariana Rodríguez, Gertrudis Bocanegra, María Ignacia Rodríguez, María Soto, Manuela Medina, y sin duda un acto que me conmovió fue el de Antonia Nava y su amiga Catalina González, quienes al frente de un grupo de mujeres se presentaron frente al líder insurgente, argumentando que ellas también querían apoyar en este movimiento, ofreciendo su cuerpo como alimento para que fuera entregado a los militares, quienes al presenciar este acto tan valiente olvidaron por un momento el dolor y la derrota. Para finalizar esta videocápsula tan interesante, reflexionemos un poco sobre la crítica a la investigación de la historia a la investigación tradicional de la historia de México. Como primer punto tenemos la falta de reconocimiento a las mujeres que lucharon
y participaron en este gran movimiento de independencia y que ahora han sido olvidadas. Este tema es verdaderamente lamentable, ya que su participación fue fundamental para que este cambio tan necesario para el país fuera posible, y ahora no recordamos sus nombres o incluso algunos ni siquiera los conocimos. Estos momentos en México eran tan machistas, la mujer no tenía voz ni voto, fueron maltratadas, ignoradas, porque pensaban que las mujeres solo nacían para estar en la cocina y atender a los hombres y a sus hijos. No creían en la capacidad de una mujer, y mucho menos estando al frente de la política. Eso era algo imposible. Y si alguien notaba alguna capacidad en una mujer, preferían argumentar, preferían hacer argumentos que carecían de análisis. Otro punto importante, en la investigación tradicional se menciona la clase alta y la clase media alta, cuando deberían considerar también la clase baja, los indígenas y mestizos, quienes fueron los más afectados en este gran movimiento. La crisis, la desigualdad la diferencia de las clases sociales afectó por completo al país y también afectaba su desarrollo y crecimiento. Fueron abandonadas las personas que más necesitaban de un gobierno que los guiara por el camino de la prosperidad y la justicia. Estoy segura que los realistas no consideraban las necesidades que tenían la clase baja. Ellos no vivieron la escasez que tuvieron que soportar los indígenas y mestizos. Finalmente, es notable la ausencia del importante tema de la crisis económica que vivía el país durante este periodo, dejando a una sociedad frágil, sin participación, y que demostraba cuál fue el motivo principal por el que ellos un pueblo decidió unirse para para hacer justicia por su propia mano, ya que estaba en decadencia el país. Así como también la escasez se notaba en todas partes, era muy visible. No tenían recursos para vivir, las familias eran demasiado grandes, mal comían y no tenían derecho a la educación, mucho menos iban a tener igualdad y justicia. Yo creo que en ese tiempo las personas que vivían marginadas fueron las más afectadas en este periodo, y que durante esa investigación en los textos actuales no se da mención, y fue parte fundamental de estos grandes movimientos. Creo que son críticas muy importantes porque fueron la base de que todo un pueblo se uniera para luchar en contra del mal gobierno que estaban viviendo las personas de escasos recursos, que era la clase baja. Para despedirme, quiero exhortarlos a investigar sobre la historia de México y su independencia, ya que es un tema muy conmovedor e interesante. También quiero destacar la labor de las mujeres que lo dieron todo por la patria. Durante mi investigación, sentí que me contagiaban de su fuerza y valentía mientras luchaban por un México libre. Conoceremos lo que está escrito en los actuales libros de la historia de México, pero ¿qué nos asegura que esos textos contienen la verdad de cómo sucedieron las cosas? Agradezco mucho su amable atención y presencia, ya que es muy importante para mí. Nos vemos en la próxima videocápsula. Hasta pronto.